Sistemas de alertas para proteger los cuartos sanos de las ubres de las vacas. La vigilancia puede ayudar en la misión de mitigar problemas en vacas, como son la mastitis, y garantizar la protección de la glándula mamaria. Cuando hay infección, la mastitis es la causa más importante de pérdidas económicas en la industria lechera. Para poder corregir este problema, se debe hacer un cambio de mentalidad y de paradigma orientado a la calidad de la leche. El objetivo de la vigilancia es adicionar valor al negocio ganadero, implementando soluciones a problemas de calidad de la leche y salud de la ubre. Se debe contar con personal capacitado con el fin que evalúen en el acto el desempeño de la salud mamaria a través de un cuestionario. Se debe contar con un programa epidemiológico que mida la velocidad de contagio de mastitis para identificar dónde está el problema. Se puede apoyar con un software que identifique beneficios económicos potenciales de una óptima gestión en la salud de la ubre y calidad de leche. Elaborar un manual de operaciones con otras técnicas de alerta para que sirva de apoyo al personal que trabaja en el hato. Tener un programa mensual de observaciones con el fin de optimizar la asimilación de intervenciones recomendadas. Hay que tener cuidado en estaciones específicas, ya que el riesgo de mastitis es más alto, periodos como el periparto y parto. En estos periodos hay que minimizar la exposición a bacterias ambientales, procurar partos higiénicos y limpios. Se debe cuidar a las novillas, se deben entrenar para que ingresen a la sala de ordeño, hay que observar que no sufran de edemas severos, hay que inspeccionar la calidad de la leche, detectar, registrar y tratar mastitis clínicas en crías recién paridas. La lactancia inicia 2 semanas posterior al parto y termina en la etapa de secado. En este lapso de tiempo existe riesgo de infecciones de bacterias o medioambientales. Al momento del ordeño se deben seguir buenas prácticas de ordeño, realizar mantenimiento a equipos, realizar la desinfección de pezones. Después del ordeño, manejar las heridas de los pezones, tratar casos clínicos y realizar monitoreo de culas somáticas. En el tanque, de ser posible, se debe realizar esta inspección de forma individual a cada vaca. En la etapa de secado, hay que eliminar del hato a las vacas que se infectan de forma constante. Hay que aplicar secado abrupto con el fin de reducir producción, administrar terapia antibiótica intramamaria. El periodo seco se debe aprovechar para curar infecciones, se deben monitorear ubres, comprobar cuartos hinchados de forma manual. Si existe sospecha, hay que proceder a realizar el ordeño para verificar o descartar la presencia de mastitis. El seguimiento a las vacas debe ser de forma semanal y verificar periodos de retiro de leche por la utilización de antibióticos. Si en el periodo de parto la tasa mensual sobrepasa el 5% de vacas con mastitis clínicas, es una señal de alerta. Si en la etapa de lactancia el porcentaje sobrepasa el 2%, o si en el periodo seco el porcentaje sobrepasa el 5% de vacas infectadas, es señal de alerta.